15 años, me llevó mi padre a Madrid. Yo era un chico de provincias, de Bilbao, donde no había teatro en esa época. Y no sé por qué, mi padre me llevó a Madrid y me llevó a ver una obra de un gran autor español que se llama Francisco Nieva, y la obra se llamaba La señora Tártara. Era una obra muy surrealista, muy extraña, y recuerdo que yo vi aquello fascinado y pensé, yo quiero hacer esto en la vida. Esto es como una realidad paralela en la que uno se puede meter y durante 2 horas vive en otro mundo. Y siempre me he reído mucho de que salimos mi padre y yo del teatro. Yo salía fascinado y mi padre salía horrorizado, porque no había entendido nada. Y tuve esa sensación de decir, uy, no le puedo decir que me quiero dedicar a esto. El teatro es, por su propia naturaleza, irrepetible. Cada representación es única. Es también un reflejo de nosotros mismos, en el que, como decía Ortega y Gasset, cabe de todo: alegría, tristeza, ilusión, crítica, pasión o indignación. Hoy, en Tesis, subimos a las tablas de la mano de Borja Ortiz de Gondra, uno de los dramaturgos más reconocidos de nuestro país. Conocedor de todos los resortes de la arquitectura teatral, hablamos con él sobre el oficio de dramaturgo, sobre la situación actual de las artes escénicas, sobre creación y sobre autoficción. Es un oficio bastante complejo porque es un oficio que exige saber, dominar la literatura, dominar la escritura, pero también los demás elementos del espectáculo. Un dramaturgo siempre está al servicio del director, trabaja con él y le ayuda a organizar el sentido de lo que van a ver los espectadores. Digamos que la labor del dramaturgo consiste en organizar junto con el director los elementos del espectáculo para que puedan ser leídos y decodificados por el espectador como pretende el equipo que está creando la obra. Cada uno de los géneros literarios tiene sus reglas específicas y sus propias técnicas. Lo más complicado para llamarse dramaturgo, para escribir teatro, es entender que el teatro es un género híbrido, en el sentido de que, por un lado, está el texto literario, que es lo que escribimos nosotros, los dramaturgos, y hasta ahí sí es lo mismo que los poetas o los novelistas. Uno es dueño de su texto y uno es que escribe las palabras de su texto, midiéndolas, pensándolas y tratando de encontrar la manera de que transmitan la idea que queremos contar. Pero, a diferencia de la poesía o de la novela, el teatro tiene una segunda parte, que es cuando ese texto llega a los escenarios. Y ahí nos tenemos que empezar a despegar de la literatura. El texto dramático es literatura, pero cuando pasa al escenario deja de ser literatura, es literatura encarnada. Y ahí entramos en esta colaboración con los actores y con el director, que modifica siempre el texto que nosotros escribimos. Hace falta generosidad por parte del dramaturgo para entender que el espectáculo parte de su texto, pero va más allá de su texto. Y también hace falta escucha, hace falta mucho tiempo de teatro, muchas horas de teatro para entender cuando el texto no funciona como espectáculo porque tiene problemas como texto, a diferencia de cuando, por capricho, un director o un actor quieren cambiar el texto, que es el momento en el que nosotros, los dramaturgos, peleamos por mantenerlo. Y esto son unas claves propias que tienen que ver con la técnica de la escritura dramática y con saber, cuando uno escribe teatro, que nuestro texto tiene que tener la virtualidad de poder generar espectáculo. No hables de lo que no sabes. Dejémoslo estar. Es que no pensé. El teatro español vive una situación muy contradictoria. Por un lado, es un momento de enorme creatividad. Creo que hay unos dramaturgos como no ha habido nunca. Hay una respuesta del público increíble. Puedo decir como dato que en Madrid, esta temporada, estamos trabajando a teatro lleno prácticamente todos los teatros. Y al mismo tiempo, una situación social terrible en la que seguimos luchando contra la desidia de la administración, contra los palos en la rueda que nos ponen y contra ese IVA del 21% que no termina de bajar nunca. Hemos demostrado que estamos haciendo un teatro
muy bueno, de una enorme calidad, pero al mismo tiempo necesitamos que no nos pongan palos en las ruedas. Paso, empezar a perdonar. Para perdonar, hace falta que te pidan perdón. Lo que tiene de específico el teatro, frente a otros medios como la televisión o internet, es la inmediatez del hecho escénico. La sensación de que solo se produce mientras lo estás viendo y no lo puedes reproducir, no lo puedes ver desde tu casa, es algo que ocurre en el aquí y en el ahora. El público necesita estas experiencias en vivo y sabes que el teatro tiene algo de irrepetible porque solo se produce mientras lo estás viendo. Entonces tiene una inmediatez y tiene una manera de, digamos, de zarandear nuestras conciencias y nuestras visiones que no tienen otros digamos, no tiene la televisión, o no tiene internet, o no tiene el cine. Dicho esto, yo soy muy escéptico con el pensamiento de que el teatro pueda cambiar el mundo. Creo que estamos ya muy descreídos, somos muy irónicos y es difícil que por ver una obra de teatro vayamos a cambiar nuestra actitud. Pero lo que sí nos permite es, por lo menos, la empatía. Es decir, ponerte en el lugar del otro, verlo, por lo menos las 2 horas que dura el espectáculo, el teatro te obliga a mirar al otro y te obliga a ponerte en su lugar. ¿Qué ocurre después cuando salgas del teatro con eso que has vivido? Dependerá de cada espectador. La relación que tenemos los dramaturgos, como todos los escritores con nuestra obra, siempre es una relación muy cercana. Incluso aunque escribas algo que no tiene nada que ver contigo, la única manera de escribirlo con sinceridad y con honradez y con verdad es traértelo a tu terreno, hacerlo tuyo y hablar de algo que tenga que ver contigo. Hay ocasiones, como me ocurrió a mí con los Gondra, en las que muestras claramente cuál es tu vinculación con la obra. Pero incluso en la obra más alejada de uno, en obras que a veces te encargan escribir y escribes por encargo, siempre pones parte de ti, porque si no hay una implicación emocional, esto se va a ver, se va a transparentar que es una obra en la que no has puesto carne y sangre y no va a fluir, no va a funcionar. Siempre tenemos que encontrar cuál es nuestro punto de conexión con la obra, cómo conectamos el universo de la obra con nosotros para ponerle carne, porque si no la obra va a ser una cosa deslavazada, una cosa técnica que no va a conseguir dar cuenta de ese universo que nosotros siempre llevamos de nuestro propio yo hacia la obra. De los 7 procedimientos, las 7 estrategias de la autoficción, ayer vimos los 2 primeros, que os recuerdo eran la conversión y la traición. La autoficción es la ficción aplicada a la biografía, es decir, son obras de teatro que parten de nuestras propias vivencias, de nuestra propia biografía, para hacer teatro a partir de eso. Es una manera de hablar desde el yo, pero hacia el nosotros. Yo siempre digo que la autoficción no es el diario íntimo. Al final siempre estamos haciendo teatro y lo que queremos es comunicar al público una historia que es muy personal, que está basada en mi propia vida, pero no deja de ser una obra de teatro. No se trata de mostrar el diario íntimo, se trata de comunicar y encontrar el diálogo con el público. Se habrá muerto. Angustias cuidaba lo oculto, Carmen Bordado. ¿Sabe quién se ha muerto? Angustias estira su cuello para mirar quién habla. Nadie. Que si sabe usted quién se ha muerto. Yo creo, y esto tiene que ver con el curso que estoy dando, que creo que no se puede crear dramaturgos, se puede ayudar a quien tiene el vicio de la escritura o el gen de la escritura, se le puede ayudar a entender cómo escribir teatro. Pero creo que los escritores nacen, no se hacen, o lo traes de serie o no habrá manera. Y en mi caso, como en el de muchos otros, ya escribíamos por nuestra cuenta y lo que nos llevó a escribir teatro es estar en el mundo del teatro.